Con este vídeo quiero enseñarte a realizar esta LOL bien graciosa que a pesar de su cabezota, su lazote, pues aún así ella logra sostenerse por sí sola. Nuestra LOL mide aproximadamente 9 pulgadas tan solo con su cuerpo. Ya con su lazo llega a medir entre 10 y 11 pulgadas. Está tejida con la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Y que además, si desea adquirirla con nosotros, puede visitar nuestro sitio web gretawings.com y allí la encontrará. No solamente esta hilaza, sino otras también que pueden ser de su agrado. Recuerde que su amigurumi usted lo puede realizar con el hilo que guste. Dependiendo del hilo que elija, pues tal vez también deba cambiar el número de gancho, ¿verdad? Elegir el gancho correcto, pero además tenga en cuenta que también el tamaño de su amigurumi puede cambiar y quedarle más pequeño o incluso más grande. Espero y se anime a confeccionarla, y si es así, pues debe saber algo bien importante. Vamos a tener 3 partes para confeccionarla así tal cual, pero además le voy a guiar en los vídeos que debe ver para confeccionar su cuerpito base. Si es de las personas que prefiere tener el PDF a la mano y trabajarlo leyendo nuestras instrucciones, pues visite nuestro sitio y allí también encontrará el PDF. Vea en la descripción de este vídeo que le estaré compartiendo el enlace. Para realizar el cuerpo base ya tenemos un tutorial en el canal, como le comentaba antes. En la descripción de este vídeo usted podrá encontrar también el enlace. Y ahora sí, pues veamos la lista de materiales, que no es pequeña. Primeramente le estaré mostrando con qué colores de hilo y la hilaza en específico que hemos utilizado para lo que es el cuerpo. Si usted está realizando otro diseño de LOL, que su tono de piel, su tono de ropita interior pues sea diferente, pues tan solo tenga en cuenta las instrucciones del vídeo que esté siguiendo. ¿Ok? Entonces para esta de acá, que va a ser llena de colores, he utilizado el hilo de color carne o piel. Así se llama en la marca Sinfonía, y ocuparemos aproximadamente 70 gramos. De igual forma, este es el tono tabaco, que es el que he utilizado para este cuerpito de acá. 70 gramos también, o sea que solamente 70 gramos para todo lo que es el cuerpo enterito, incluyendo sus orejitas. Ahora, para el tono de la ropita interior de esta de acá, he utilizado el rosa mexicano. Esta es la marca Sinfonía. Este de acá es hilo color oro, es el que ocuparé para su ropita interior. Esta LOL morenita tiene muchísimo dorado y bien brilloso. Yo no lo ocupo, sin embargo, más adelante lo estaré combinando y ya verán qué resultado más bonito. De momento les estoy mostrando solamente los cuerpos, que puede servirle para cualquier LOL que usted quiera realizar. Vamos con más hilazas. Para los detalles de los ojos y la boquita, estaremos utilizando para los ojos hilo de la marca Eulali, así se llama. Tiene las mismas características de la marca Sinfonía, pero a diferencia de ella, pues mide 1 milímetro de grosor, o sea que es más fino, pero combinan perfectamente. Vamos a utilizar blanco, negro y este que es tabaco claro, ¿ok? Pero en realidad es para el detalle del ojito, que siempre usted lo puede realizar con el color que guste. Para la boquita he ocupado esta marca, que es la abuelita, de 1 milímetro de grosor. En el video recuerdo que mencioné otra marca, pero lo correcto es esta, es la abuelita, ¿ok? En realidad es un hilo bien fino. Usted puede utilizar la marca que guste si no tiene esta a la mano. Un datito bien importante: si usted prefiere ya tener estos ojitos listos, visite nuestro sitio web gretawings.com. Ahí lo tenemos disponible a la venta, así como todas las hilazas que estamos mostrando. Allí puede encontrarlas. Enviamos a todo Estados Unidos y también a Puerto Rico. Veamos más materiales que estaremos ocupando, pues sí, necesitamos más. Este proyecto no es pequeño, es bien ambicioso.
Para la hilaza sinfonía yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V en específico con esta hilaza, mejor utilice un gancho de 2.0 milímetros. Y si ocupa otra marca de hilo, dependiendo del grosor, pues ya sabe, debe elegir el gancho correcto. Para la hilaza más fina, que viene para los detalles, estaré ocupando un gancho de 1.60 milímetros, pero lo que necesitamos con esto en realidad es que agarre bien la hebra. Usted puede utilizar el número de gancho que prefiera. Por supuesto, ocuparemos tijera, agujas lanera, todas las que tenga, dependiendo de la costura, pues le resultará más cómoda con una o con otra. Por supuesto, relleno, mucho más que esto que tengo acá. Vamos a estar utilizando silicón, vamos a estar derritiendo con pistolita silicón. Ocuparemos barritas de silicón y también una barra entera para darle mayor sostén a este cuellito. Estaremos utilizando técnicas nuevas en esta ocasión, así que esté bien atento a la parte donde colocamos la silicón. Entonces acá le estoy mostrando una pequeñita que era la que tenía al alcance. Y esta cuchilla que ven acá es porque a esta silicón, para que se introduzca mejor en el cuerpito, pues vamos a estar haciéndole una puntita con muchísimo cuidado. Solo para eso es la cuchilla. Para aquellas personitas que aún colocando la silicón no logran soporte en la cabecita y el cuello se les tambalea, pues quiero comentarle que este cuellito es más grueso que el cuerpito de las princesas y además pues que estaremos utilizando técnicas nuevas y sobre todo siempre coloque muchísimo relleno. Es el relleno el que abraza esa silicón, ¿verdad? Y el que le da soporte. Pues si no colocamos suficiente relleno, al final la silicón queda dentro suelta. Es a modo de comentario. No quiero que se me desanimen aquellas personitas que aún no logran que la cabecita se soporte muy bien. Y también a modo de comentario, este cuerpito no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el cuerpo de las princesas. Tiene que ver en el sentido de que pues lo he creado yo, ¿verdad? Y utilizo muchísimas técnicas similares, pero el diseño en sí es completamente diferente. Luego, para todos sus accesorios vamos a estar utilizando aproximadamente 30 gramos de agua fuerte, es entre azul y verdecito, un color precioso. Ocuparemos de rosa mexicano aproximadamente 60 gramos. De mango vamos a ocupar aproximadamente 70 gramos. De jacaranda, que es este azul que ven acá, es como un azul lila, ocuparemos aproximadamente 20 gramos. Solo un poquito de blanco en sus zapatos y además para estos detallitos de marcas de agua, de gotas de agua en su vestido y en el lazo en específico, las gotas amarillas, estaremos utilizando Eulali, que es más fino. En este amigurumi vamos a estar cosiendo muchísimo, pero como siempre les digo, es a elección suya si prefiere pegar estos detalles y también el cabello. Todo yo lo voy a confeccionar con costuras, ya que este amigurumi es para una nena y se me hace mucho más seguro las costuras, dependiendo de para quién sea su amigurumi o también de la calidad de su pegamento, pues tal vez decida hacerlo pegado y claro que sí, ocupará menos de su tiempo. Y ahora sí, son todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita, así que sin más preámbulo, comencemos. Iniciemos realizando sus zapatitos, ya yo tengo uno listo, así que hagamos el segundo juntos. Vamos a estar utilizando los hilos de color blanco, rosa mexicano y una hebrita de un amarillo bien intenso, en este caso es mango. Válido contarles que ya este zapatito lo hemos realizado en vivo. En la descripción de este tutorial les voy a estar compartiendo el enlace. Si acaso le queda alguna duda viendo este tutorial, pues puede visitar ese directo que hicimos y allí pues aclarará todas las dudas que pueda tener. Iniciemos utilizando el hilo de color blanco y en la ronda 1 vamos a iniciar con un nudo corredizo. Ya listo el nudo corredizo, 4 cadenas, 1, 2, 3,
y 4. Comenzando a partir de la segunda, vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. A partir de la segunda, un punto bajo. Les recomiendo que marque la cadena número 4 de las del inicio, pues justo en ella vamos a realizar el segundo aumento triple. Ya llevamos un punto bajo, otro en la siguiente cadena y en la cadena que nos queda 3 puntos bajos, el aumento triple. 1, 2 y 3. Vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y el aumento triple, esta vez del otro lado de las cadenas y a su vez puede ir asegurando esta hebrita. Como usted prefiera, un punto bajo, otro en la siguiente cadena y en la cadena que pedí, por favor marcara pues 3 puntos bajos juntos que sería el aumento triple. 1, 2 y 3. Y así habremos acabado la ronda número 1 con 10 puntos. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Voy a continuar asegurando un poquito más esta hebrita del inicio. Un punto bajo, otro más en el siguiente punto y luego 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y así hasta tener 3. 2 y 3. Volvamos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más. Terminaremos esta ronda número 2 con 16 puntos. Iniciemos la ronda número 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. Un aumento. 2 3 y 4. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 aumentos más. Un aumento. 2, 3, 4 y para acabar la ronda en el puntico que nos queda, un punto bajo más. Habremos acabado esta ronda 3 con 24 puntos. Para la ronda número 4 vamos a estar iniciando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Le siguen 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 aumentos más. Un aumento. 2, 3 y 4. Y en los 3 punticos que nos han quedado, 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3.
Esta ronda número 4 la habremos acabado con 32 puntos. Precisamente en la ronda número 5 realizaremos 32 puntos bajos, pero esta vez puntos bajos revés. Insertamos por detrás del punto, pasamos por delante y luego hacia detrás otra vez. Tomamos lazada y así formamos el punto bajo. Inserte por detrás del punto, pase por delante, luego hacia detrás, tome lazada y este sería el segundo punto bajo revés. Uno más. Así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta completar la ronda. Si a usted le resulta demasiado difícil, también puede realizarlo solamente tomando la hebrita trasera y le quedará súper también. Si quiere aprender aún así cómo realizar el punto bajo revés, visiten la descripción de este vídeo. Allí les dejo un enlace a un tutorial que ya tenemos disponible en este canal, donde le explicamos mejor acerca de este punto, incluso con cámara lenta. Al terminar la ronda número 5, este es el resultado. Vean cómo con el punto bajo revés, pues queda bien planito, un mejor acabado. Vamos a cortar la hebrita, no tan larga, tan solo suficiente para luego asegurarla, y así lo vamos a dejar. Vamos a realizar ahora esta parte de adelante. Para ello continuaremos con la hilaza de color blanco, pero en esta ocasión vamos a comenzar a partir del cuarto punto de esta ronda número 5 que ya realizamos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto insertemos el gancho. Extraemos lazada y a modo de asegurar una cadena. Justo en el mismo punto comenzaremos a realizar 12 puntos bajos. Un punto bajo, ale un poquito la hebra y así se pierde un poco esa cadena del inicio. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita. 2, 3, 4, listo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta es la ronda número 1 de esta pieza de adelante. Para la ronda número 2, giremos el tejido en esta posición, gire su tejido y vamos a realizar también 12 puntos bajos, comenzando justo en este primer agujerito. Un punto bajo, 2, así hasta realizar un total de 12 y acabar esta ronda número 2. Para la ronda número 3 subiremos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Giramos el tejido y estaremos realizando 12 puntos altos cerrados juntos. Póngale muchísima paciencia, ya sé que no es lo más cómodo, pero si yo lo estoy realizando, si yo lo he realizado, pues usted también puede hacerlo. Vamos a tomar lazada e insertar en el primer agujerito que tengamos para poder así realizar 12 en total. Insertamos, extraemos lazada, tomamos lazada y pasamos por 2 y ahí lo vamos a dejar. Tomamos lazada en el siguiente punto, insertamos, extraemos, tomamos lazada y por 2. Y así vamos a realizarlo un total de 12 veces porque son 12 puntos altos. Entonces ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en ese último puntito tome bien todo el punto. Está un poco escondido, pero ahí está. 12. Debemos tener 13 hebras en el gancho, las 12 que hemos tomado más la del inicio. Veamos sin que se nos salga. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Una vez tengamos 13 hebras en el gancho, tomamos lazada una última vez y vamos pasando por todas las hebras que tenemos en el gancho. Con mucha paciencia para que no se le quede ni una. Y a modo de cerrar, una cadena.
He tomado una hebra mal. ¿Ok? Voy a intentar que no se me quede ni una sola hebrita. Estas son cosas que pasan y así se los voy a compartir porque es la realidad. Me aseguro de que tengo 3 hebras en el gancho, ¿ok? 3 hebritas en el gancho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tomo la lazada y la voy a pasar una vez más. Listo, ahora sí, una cadena a modo de asegurar y listo. Pues es la realidad, eso puede pasarle, ¿ok? Vean nuestro en vivo, allí no nos ha sucedido, pero sí que es algo que puede pasar. Si le sucede y no logra coger las 12, deshaga todo, vuelva a hacer sus 12 puntos altos. Extrae y si le ha quedado un poquito así suelto, como a mí, es algo normal. Vamos a colocar agujita lanera para entonces asegurarlo mejor. Y una vez lista la agujita lanera, pues vamos a voltear un poco el tejido para entonces asegurar y que quede hacia la parte de adentro. Aquí un nudillo. Listo, y ahora sí, ya que esté seguro, podremos cortar la hebra. Volteamos otra vez y así nos habrá quedado ya la puntita de adelante. Espero y sí me haya comprendido bien. Es cierto que es mucho más bonito mostrarles un trabajo impecable, pero cuando pasan estas cosas también creo que es una buena oportunidad para que usted vea la realidad de lo que también puede pasar. Vuelvo y repito, si quiere verlo ya hecho, digamos, sin fallo ninguno, que pasó por todas las hebras, pues chequen el vídeo que les comparto en vivo. Allí lo hicimos y pues en esa ocasión fue súper. Ahora sí. Vamos a continuar, pues vamos a realizar esta parte de atrás del tenis. Para ello comenzaremos a utilizar la hilaza de color rosa mexicano. Vamos a comenzar. Esta es la base de este ladito donde comenzamos las rondas, pues en el otro extremo. Aquí estaremos comenzando. Extraemos lazada. Una cadena a modo de asegurar. Y justo en el mismo punto comenzaremos 22 puntos bajos. Un punto bajo, jalamos un poquito. 2, a su vez estoy asegurando también esta hebrita. 3 y así continuaré hasta realizar un total de 22 y ya le muestro esta parte de acá. Llevo 16 puntos bajos, sujeto esta hebrita. 17, 18, el punto bajo número 19, pues vamos a bajar y a su vez asegurar esta hebra. 19, 20, 21 y el último punto bajo es justo en la base de donde comenzamos el punto bajo de esta pieza de adelante. 22. Listo. Para la ronda número 2 de esta pieza giramos nuestro tejido y estaremos realizando 22 puntos bajos, comenzando en el primer agujerito que tenemos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda, 22 en total. Para la ronda número 3 iniciemos girando el tejido y 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le siguen 2 disminuciones. Una disminución
y la segunda. Y para acabar la ronda, 9 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta ronda número 3 la habremos acabado con un total de 20 puntos. Y precisamente, desde la ronda número 4 y hasta la 13, estaremos realizando 20 puntos bajos por cada ronda. Primeramente, en cada ronda, girando el tejido. Y comenzando en el primer agujerito, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar la ronda. Yo voy a realizar un total de 13 rondas para esta parte de aquí atrás, pero si usted desea su zapatito más alto o más bajito, pues simplemente haga más o menos rondas y listo, así le quedará a su gusto. Voy a continuar, en mi caso vuelvo y repito, hasta la ronda número 13 girando el tejido y 20 puntos bajos por cada ronda. Al terminar la ronda número 13, realicemos una cadena a modo de asegurar y cortemos hebra dejando hebra suficiente tan solo para esconderla. Ahora sí, vamos a realizar esta pieza del centro que es independiente y luego la vamos a unir. Para esa pieza estaremos utilizando el hilo de color rosa mexicano. Vamos a iniciar la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda comenzaremos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, a partir de esta, un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda la habremos acabado con 6 punticos y precisamente desde la ronda número 2 y hasta la 10 estaremos girando el tejido y realizando 6 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3, así hasta completar 6. La siguiente ronda gire y 6 puntos bajos, así hasta la ronda número 10, en mi caso la 10. Si usted realizó más o menos rondas en esta pieza, entonces tenga en cuenta también la variación para esta. Ya he acabado la ronda número 10 y en la 11 giramos el tejido y comenzaremos con un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y para acabar la ronda, otro aumento. Una cadena a modo de asegurar y cortemos la hebra dejando hebra suficiente tan solo para esconder. Voy a esconder esta hebrita y además todas las hebritas que me hayan quedado de la pieza anterior para entonces realizar la unión. La hilaza sinfonía tiene 6 hebras, pues extraiga 2 y con ella vamos a estar cosiendo. Ya yo la he preparado en la agujita lanera con un nudito en el final. Tomemos esta pieza siempre buscando que estas cadenas queden al frente del zapatito. Estas cadenas de subida para los puntos altos no las voy a tener en cuenta. Digamos que vamos a esconderlas un poquito. Entonces, con las cadenas hacia el frente, vamos a estar cosiendo de manera tal que quede una ronda hacia debajo de la pieza de enfrente. Vean, aquí estaré dando las puntadas. Voy a insertar primeramente escondiendo esas 4 cadenas del inicio. Y ahora sí, buscando que esta pieza nos quede lo más centradita posible. ¿Ya? Y así, tan solo dando puntadas de entre estas 2 rondas, así la voy a sujetar.
Si usted no considera necesario ver todas las puntadas que vamos a estar dando para esta unión, tan solo adelante un poquito el vídeo o utilice la configuración de YouTube para colocarlo en cámara rápida. Es una opción no solamente con este vídeo, sino con cualquier otro vídeo que usted prefiera ver en cámara rápida. Pues yo voy a preferir dejar todas las puntadas en el vídeo para aquellas personitas que les gusta ver cómo coser, a pesar de que no es nada especial y no les puedo decir exactamente entre qué puntos, o sea, exactamente qué puntos agarrar, pues siempre viendo es mejor, ¿verdad? Así que ya saben. Llegue al otro extremo, pues vamos a asegurar. No corte la hebra aún, pues nos vamos a deslizar lo más pegadito posible a donde iniciamos esta pieza de adelante de color blanco. Volteamos una vez más y así nos habrá quedado esta unión, y lo que vamos a realizar ahora es la unión de esta pieza de acá, que quiero que quede un poquito montadita encima de la de color blanco, así que voy a dar una puntada en el rosa mexicano y una puntada en el blanco, pero arribita, bien. De este modo se le va a montar a la pieza de color blanco una puntada en el rosa mexicano y una puntada en la pieza de color blanco. Y así, una vez llegue aquí arribita, lo más pegadito posible a esta pieza, pues insertamos hacia adentro a modo de asegurar. Yo no voy a cortar la hebra, pues me voy a deslizar por toda esta pieza, me voy a deslizar hacia el otro extremo, para de este modo volver a bajar y hacer exactamente lo mismo de este otro ladito. Vea, así me ha quedado este lateral. Y ahora vamos a hacer este de acá. Recuerde, la pieza rosada por encima de la blanca. Igual insertamos hacia adentro la última puntada y aquí dentro
aseguramos la hebra y listo, así nos habrá quedado este zapatito. Y así habremos acabado el zapatito, ya solo nos falta colocarlo a nuestra lona. Acomódelo muy bien, ambos zapatitos son el mismo patrón, son iguales, pero usted debe acomodarlo para que se vean lo más similares posibles. Ahora, para el cordoncillo yo he elegido este amarillo, que es un amarillo súper intenso, en específico en la marca Sinfonía se llama Mango, y ya he cortado una hebrita. Corte una hebrita mejor que sobre, ¿verdad? Y nunca que falte. Ya luego cortamos el restante. Para colocarlo, toma el gancho, el mismo gancho, y estaremos comenzando justo en la tercera división, y yo le llamo así a esta marca de aquí. 1, 2, 3. Insertemos lo más pegadito posible al borde y extraiga la hebra. Nos pasamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. De este ladito de acá, 1, 2, 3 la tercera división, insertamos gancho y extraemos hacia este lado. Tal cual nuestros cordones de zapato, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar ambas puntas y centrarlo. Lo siguiente será ir cruzando las hebritas y siempre 2 ronditas más arriba, 1 y 2, entre ellas, entre las 2 que siguen, lo más pegadito posible al borde, extraiga esta punta y luego la del otro lado de igual forma. En la siguiente división, lo más pegadito al borde. Así son un total de 3 cruzadas. O sea, cruzamos, acotejamos, cruzamos de nuevo y así. Del lado de acá extraigo esta hebra y del otro lado, 2 rondas arriba, lo más pegadito posible al borde, extraigo la siguiente. Acomodamos, volvemos a cruzar. Y ya esta sería la última. Son 3 cruzadas o dependiendo, ¿verdad?, de la altura del zapatito que usted haya realizado. Vamos a extraer aquí. No dañemos el hilo, a mí me ha pasado, pero no es lo ideal. Y luego del otro lado. Hágalo con calma, con mucha paciencia y con muchísimo amor. Es lo más importante siempre. Extraemos y listo. Acomodamos las cruzadas. Y ahora sí, lo siguiente será realizar un lazo. Para nada soy buena realizando lazos, pero aquí dando lo mejor de mí. Un lacito común, si usted sabe hacerlo mejor, pues excelente. Un lacito y ya luego que esté justo lo va acomodando, ¿verdad? Jalando las hebras para que quede un poquito más pequeño. Listo. Voy a hacer un nudito en cada extremo dejando el largo que usted desee. Deje el largo que usted prefiera. Y ya luego de eso, pues corte. Lo mismo del otro cordoncillo. Y corte. Así nomás, un lacillo bien común. Yo les estoy enseñando cómo realizar estos zapatitos removibles, pero dependiendo de para quién usted realice su amigurumi, pues fije los zapatitos o no, ya sea con pegamento o dando algunas puntadas. Hasta aquí los 2 zapatitos, vean, así han quedado ambos. Recuerde, si le ha resultado complejo viendo este tutorial y quiere vernos en vivo, chequen la descripción de este vídeo. Pero así nos han quedado. Y hasta aquí esta primera parte. Ya con la siguiente continuaremos con demás accesorios. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa, déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que va viendo, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Un millón de gracias por ver hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.